Fernando Iglesias, noche picante hoy, ¿no? ¿Cómo estás, José? Sí, empezamos acá en el intervalo. En el intervalo. ¿Cómo lo ves vos desde el lado del Congreso? Bueno, me parece que se está marchando en esa dirección. De ninguna manera acuerdo con los que dicen que la ley bases no contiene nada favorable de las pymes, lo acaban de reconocer. Falta mucho, sí, no está todo, sí, pero se saca lo posible, ¿no? Y me parece que hay que tener una comprensión de la situación, porque los límites los pone no el gobierno, los pone el Congreso, ¿no? El gobierno envió una ley de 600 puntos y le dijeron que no, y la bajó a 400, igual le dijeron que no, y ahora manda 200, y al mismo tiempo la acusan, lo acabo de escuchar, de inflexibilidad y de rigidez y de pactar con la mafia. Digo, pongámonos de acuerdo, ¿cuál de las dos es? Entonces me parece que va a salir una parte importante, lo otro va a quedar pendiente y lo vamos a pelear, pero hay un problema intrínseco en la Argentina, que es nuestro sistema eleccionario y de representación es muy malo porque con estas elecciones intermedias y con que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de senadores, los cambios son muy lentos en la Cámara. Entonces vos tenés un gobierno que gana, como el de Milei, abrumadoramente, con 12 puntos sobre el segundo en el balotaje, y que después vas, sobre todo al Senado y en menor parte a diputados, y tiene una fuerza parlamentaria muy baja. Entonces la posibilidad de impulsar un cambio rotundo se ve disminuida. Entonces hay que apelar a la racionalidad. La racionalidad es: tenemos una ley bases, el tema de las pymes es muy importante, está eso, así como están las grandes empresas. Yo me declaro contrario a esta polémica o pymes o grandes empresas. El país se hace con pymes y con grandes empresas, y las pymes muchas veces producen para las grandes empresas. Digo, esta ideología realmente es tonto. Si en Alemania el presidente o la Cámara sacara una ley que perjudica a la Mercedes-Benz, las primeras que saltarían son las pymes, que son proveedoras. Las proveedoras, es así. Entonces, me parece que son antinomias que no sirven para nada. Me parece que vamos en el camino correcto, que mucho se va a aprobar mañana, y el resto es una tarea pendiente que tenemos que hacer todos juntos. Este término tan técnico como puede ser el superávit, ¿qué te genera, Fernando? A mí dos cosas. La primera es que es un enorme triunfo en la batalla cultural que Cristina Fernández de Kirchner se preocupe por el superávit o el déficit fiscal. Extraordinario. Que hable de ese tema. Nunca le importó. Gobernaron 16 años, nunca le importó. Heredaron superávit gemelos de Duhalde con un ajuste monumental hecho por el Partido Justicialista, y lo fueron diluyendo a lo largo del tiempo. Y cuando entregaron en el 2015, dejaron 7 puntos más o menos de déficit fiscal y dejaron 5 puntos de déficit primario. A Néstor Después Kirchner lo agarró. A Néstor sí le preocupaba. Recuerden que tenía en la libreta superávit fiscal, que eso es más ingresos para el Estado que egresos, y comercial no tengo en este momento. A Néstor le preocupaba todo, pero todo el desastre kirchnerista empezó con Néstor. No dejó una sola cosa, entre ellos el superávit. Tenía 4% de inflación, la dejó en 24%. Viento de cola de la soja. Viento de cola de la soja, que duplicó el precio de las exportaciones argentinas en 2 años. Viento de cola. Todo tuvo, y también tuvo el superávit gemelos. Es cierto, no llegó a déficit, pero vos ves la curva y fue para abajo. Y en el mismo ángulo con el que siguió después con ella. Pero aparte es ridículo dejar en el 2015 el país con déficit fiscal, con déficit comercial, y Cambiemos lo devolvió, a pesar de todas las dificultades, con equilibrio primario, que era 0,41, creo que era el déficit inexistente, y redujo el déficit fiscal de más de 7 puntos a 3,8, que creo que fue lo que dejamos. Y estos muchachos llegaron de nuevo con el muchacho que designó por Twitter, ¿no? Con Alberto, y otra vez rompieron todo. YouTube, por un video de YouTube. Pero otra vez rompieron todo. Y vos decís, bueno, rompieron todo, pero mejoraron la situación. No, 10 puntos, como dice Hermana, y rompieron toda la macroeconomía y dejaron 10 puntos más de pobreza que el neoliberal Macri. Hermana, fíjate un poquitito, me alegro que esté preocupada por el superávit fiscal, nunca lo estuvieron, y creo, repito, que como señalaban recién, una gran batalla cultural que se dio durante mucho tiempo, y la gente hoy entiende que cuando la macroeconomía, que no son solamente números, que cuando la macroeconomía tambalea y empieza el déficit fiscal y empieza a darle la maquinita y hay déficit comercial, etcétera, etcétera, saben que están yendo por vos. Recordemos cuando quisieron prohibir a Vargas Llosa, Es cuando lo agarraron eso, a Gustavo Fernando. Noriega, Lo echaron. una patota a explicar el saqueo del INDEC,
explicar cómo Guillermo Moreno había roto el INDEC, cayó una patota de ata y le tiraron sillazos. Recordemos un poquitito todo eso. Que la inflación baje, ¿no? Porque es verdad que nos ilusionamos, nos desilusionamos. Una observación, es cierto, obviamente todo es mejor si baja la inflación, pero la verdad es que los créditos UBA han funcionado inclusive con una inflación alta, porque si hoy la cuota del crédito UBA es similar a la de un alquiler, es porque... Pero además yo creo que hay una cosa que es más importante que es esta, que me parece que es un fenómeno indicativo, porque ¿cuál es uno de los grandes fenómenos de por qué la Argentina no crece hace, no sé, 10 años, 15 años? Y que todo el crédito iba al Estado, todo era para financiar las LELIQ, las LEVAC y el déficit de la hermana que estaba ahí hablando en el... Entonces, es importante, si el Estado se retira, si el Estado baja las tasas y empieza a achicar la bola de LELIQ y empieza a equilibrar el balance del Banco Central, y no se necesita que los bancos se dediquen a prestarle solamente al Estado, queda una masa monetaria muy alta, que son los ahorros argentinos, que van al crédito privado. Y van a ir no solamente, empezará por el crédito hipotecario, pero va a venir también el crédito prendario automotor, el crédito para las pymes, el crédito para la producción, el crédito para las 1000 cosas que se necesitan. Y esto tiene un efecto dinamizador en la economía enorme, porque esto es un crédito hipotecario, no solamente le soluciona el problema al que lo toma, el problema de la vivienda, que no es poca cosa, sino que reactiva la construcción. Entonces me parece que es indicativo de un fenómeno que empieza a producirse y que nos hace mirar con un poco más de optimismo el futuro.